etapa. Ya llega el análisis de Gabriel Casenave. De un partido que, como decíamos, comenzó con un panorama auspicioso para Guaraní, que desde luego sabía, desde la previa a este partido, de que ganar es el camino más directo como para meterse definitivamente en una lucha por un título. Después de haber desperdiciado tantas chances en el desarrollo de este campeonato, tenía al alcance de la mano al puntero nacional y de esa manera tenía que salir a atacarlo. Sin embargo, no fue lo contundente que necesitaba, sobre todo no tuvo el ingenio necesario para vencer al sistema de marcación que tiene el equipo de Nacional. Aquí vemos cómo las respuestas de Nacional en los primeros minutos eran lanzamientos, remates de Ramón Cáceres, uno con la derecha, otro con la izquierda, que le dieron buenas posibilidades. Y aquí vamos a ver la chance más concreta que tuvo Guaraní de marcar un gol en esos primeros minutos. Un desborde de Filippini, el centro atrás, y Joel Benítez con todo el panorama a su disposición tuvo allí la gran chance como para marcar el gol de apertura. Posteriormente, en las triangulaciones o en los contactos entre Cáceres Cañete y Julián Benítez estuvieron lo mejor del partido. Aquí el hombro adelantado de Julián Benítez determina que esta jugada quede invalidada por indicación del asistente, una acción que termina en gol, pero ya muy anticipadamente había sido señalada la posición prohibida que existió en esa ocasión, así como muchas que tuvo el equipo de Guaraní en su contra, decisiones que naturalmente fueron dejando atrás las chances que tenía de lograr un mejor resultado. Y esta fue la otra gran jugada, la de Cáceres Cañete, que de taco lo habilita a Santander, que prepara demasiado el remate, con lo cual le da una chance de llegar a Piris desde atrás, que le saca la posibilidad de rematar con mayor precisión hacia el pórtico. En realidad el toque final fue de Piris, porque esto terminó en un córner. Buena chance para Julián Benítez, que aquí también logró burlar, como las pocas veces que hizo Guaraní esto, de conseguir filtrarse en medio de la defensa de Nacional, pero finalmente no resolvió bien, intentó hacer un pase a un compañero, pero no llegó a destino. Y posteriormente lo de Nacional, que empezó a crecer hacia el final, empezando a mover un poco mejor la pelota. Lo buscaron bastante a Beltrán, que ganó algunos balones por arriba, pero nada demasiado importante como para señalar de que Nacional haya estado cerca de lograr el gol de apertura. El que estuvo cerca fue Guaraní, no capitalizó esas chances y puede ser de que después pueda lamentarlo, porque el partido puede cambiar de curso. También es posible de que Guaraní consiga imponer esa misma actitud en el segundo tiempo, sobre todo renovarla